Sí, en el libro de Marcos, Evangelio de San Marcos, vamos a leer en el capítulo 4. Una historia conocida, pero que tiene que ver un poco con lo que estábamos charlando hace un ratito. Capítulo 4, versículo 35. ¿Podés repetir, pastora? Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Bueno, lo leo. Dice así: ese mismo día, me pusieron pantalla, qué bueno. Así todas podemos leer. Bueno, lo voy a leer de ahí porque yo tengo otra versión, pero dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar: silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotras estábamos hablando hace un ratito? Que los discípulos ahí tuvieron que enfrentar una situación estresante, una situación que no era lo que ellos habían esperado. Entonces, ahí cuenta que tenían que pasar para el otro lado del lago y lo llevaron a Jesús. Jesús ya estaba en la barca porque él estuvo en la barca enseñando para que todos vieran, ahí había una multitud, y entonces él estuvo enseñando, hablándole a la gente, enseñándole acerca de Dios, del amor, ¿no es cierto? Y entonces cuando cae la noche, pasaron para el otro lado. En el medio de ese, digamos que están ahí sobre el lago o el mar, es donde se desata esta gran tormenta, ¿no es cierto? Y acá dice, bueno, se levantó una gran tempestad, con vientos, vieron esas tormentas fuertes que a veces aparecen, que nos sorprenden, vienen esos vientos fuertes y a veces se caen algunos árboles, bueno, ahí vino de tal manera y azotaba la barca y estaba por inundarse, ¿no? Entonces, ahí quiero destacar el tema de la ansiedad, que tiene que ver con empezar a hacerse la cabeza y empezar a pensar cosas como algunas de ustedes mencionaron, ¿no? Y pensar cosas que no sabemos si van a pasar, pero nos genera todo eso. Tal vez los discípulos no lo sabemos a eso, pero pensar, uy, ahora nos vamos a hundir, nos vamos a morir acá, nuestras familias no sé, se quedan sin nosotros. A veces nosotras pensamos cosas así. Como Paula decía, ¿no? Uy, si me enfermo y me muero, ¿y quién va a cuidar a mis hijos? Ella trabaja todo el día. Y nos hacemos la película, ¿no? Entonces ahí se genera toda esa ansiedad y que no podemos controlar, no la podemos manejar y empezamos con todas esas cosas físicas, ¿no? Que no las voy a repetir, pero
tenía que ver con, dijimos, malestares físicos, náuseas, dolor de garganta, angustia, un nudo en la garganta, y bueno, y también aparece el miedo. Nervios en el estómago todo el tiempo. Algunas personas tiemblan, algunas personas empiezan a sentir palpitaciones, algunas personas se les empieza a helar las manos, ¿no? Bueno, porque todo eso genera, y no quiero entrar en eso, toda una descompensación, ¿no es cierto?, en el organismo, y bueno, y por eso. No quiere decir que todas las personas sienten esto. Algunas personas no sienten nada de esto y están con ese nudo en la garganta nada más. Y otras personas están todo el tiempo pensando, y por ahí no tienen este malestar físico, pero sí les agarra, por ejemplo, insomnio. No pueden dormir a la noche, no pueden conciliar el sueño de la preocupación, todo el tiempo pensando, ¿no? Otras personas no sienten nada de esto, pero se pasan el día llorando, ¿no? Bueno, los discípulos estaban acá en esta situación terrible, ¿no es cierto? Y Jesús dice que, bueno, acá relata que Jesús estaba durmiendo y ellos estaban tan asustados, porque para que vayan corriendo, digan, maestro, ¿no te importa que vamos a, no sé, a hundirnos, vamos a naufragar? Como lo han llamado todos asustados, ¿no? Con ese temor. Y bueno, ahí hace el milagro Jesús, calmó la tormenta, ¿no es cierto? Dice acá, y después les dice a los discípulos en el versículo 40, dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Dios nos pregunta en esta tarde a cada una de nosotras, ¿por qué tenemos tanto miedo? Capaz que alguna de ustedes dice, yo no tengo miedo. Pero ¿por qué sentís lo que sentís? ¿Por qué estás pasando ahora lo que estás pasando? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿A qué me refiero con esto? En que Jesús no solamente hizo un milagro ahí, no solamente calmó la tempestad, sino que Él no solamente se limita, Dios no se limita solamente a hacer un milagro, sino también se preocupa por cada uno de nosotros, se preocupa por nosotras, se preocupa por vos, por mí. Y se dirige a vos y se dirige a mí en esta tarde. Y te pregunta, ¿por qué? Puntos suspensivos. Cada una le puede decir, o puede decir a Dios o poner en esos puntos suspensivos lo que realmente le está pasando. ¿Por qué, Mónica, tenés tanto miedo? ¿Por qué, Mónica, pensás todo eso? ¿Por qué, Mónica, estás preocupada con estas cosas? ¿Por qué, Mónica, tenés estas sensaciones en tu cuerpo? Aunque Él sabe por qué. Pero Él me quiere preguntar, para que yo también pueda buscar en mi interior con su ayuda, qué es lo que me pasa, y buscar una solución a mi vida, porque necesito la ayuda de Dios. Es eso, por eso les pregunta, los discípulos le dicen, le pregunta a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que yo estuve, o sea, por qué les dice esto Jesús? Porque ellos eran testigos. Si ustedes después tienen un tiempito en su casa, mañana, hoy, no sé, cuando se hagan el tiempo, lean unos versículos antes y van a ver que cuenta que Jesús estaba enseñando, que estaba hablando con la gente, y los discípulos fueron testigos de esto. Ya venían siendo testigos de un montón de enseñanzas que estaba dando Jesús. Hablaba de la fe, hablaba del amor, hablaba de la confianza, hablaba de poner a Dios en primer lugar en la vida. Y cuando aparece la primera práctica o la primera situación, parece que no pueden poner en práctica todo eso que Jesús ya les venía enseñando. Por eso les dice, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo que no tienen la confianza? ¿Cómo es? Y todo lo que yo les vengo diciendo, y es como que en esta tarde también Dios nos dice a nosotras,
Primero, ¿por qué tenés tanto miedo? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué sentís lo que sentís? Cada una formule la pregunta. Pero después, y bueno, pero ¿cómo es que no tenés confianza en mí? ¿No tenés la fe? ¿No podés ver? Y no es un reproche, ¿eh? No es un reproche que te está haciendo Dios o me está haciendo Dios a mí, sino que me está confrontando a mi realidad. Me está llevando a cuál es mi realidad, qué estoy haciendo, vengo haciendo las cosas bien, y trato de usar las palabras o las frases que fui diciendo en esta tarde, ¿no? Estoy poniendo en práctica todas las herramientas para enfrentar esta situación en mi vida, sea de cuarentena o lo que sea que yo estoy pasando. O sea, cuando digo cuarentena, ustedes entienden lo que quiero decir. Los efectos de esta cuarentena, sería mejor dicho, ¿no? De esta pandemia. Entonces, tengo las herramientas, ¿qué estoy haciendo? Tantas veces le hablo a otras personas del amor de Dios, de que hay que confiar en Dios, que Él nos fortalece, y puedo citar un montón de textos bíblicos, de promesas para nuestra vida. Pero hoy que me toca a mí, ¿lo estoy pudiendo poner en práctica? ¿Qué estoy haciendo? O me quedo ahí estancada como los discípulos, ay, ¿ahora qué hago? O a veces me enojo, porque recuerden que yo les dije, bueno, a veces cuando no podemos canalizar bien todas esas emociones que tenemos, porque yo dije, no es que uno tiene que pensar, bueno, reprimir, esa es la palabra correcta. No es que yo tengo que reprimir y decir, no tengo que sentir ansiedad, no tengo que sentir miedo, no tengo que sentir angustia, no es eso. Somos seres humanos y vamos a tener estos sentimientos o estas conductas. Pero el tema es, ¿cómo lo canalizo? ¿Qué hago? ¿Me hago la película? ¿Me sigo haciendo la película? ¿Me enojo con Dios? ¿Me enojo con las personas? Porque yo les mencioné, a veces viene el mal humor, las broncas, los enojos, no me aguanta nadie, yo no aguanto a nadie. ¿Está eso? ¿Me enojo con Dios? ¿O realmente le puedo decir, Señor, estoy pasando una situación que veo que no lo puedo manejar, necesito tu ayuda? Los discípulos fueron ahí, parece que se olvidaron de la fe, la confianza, todo lo que el maestro les había enseñado. Porque en ese momento lo que sentían era un miedo terrible. En ese momento se dejaron llevar por la ansiedad. La angustia los invadió. Y entonces fueron, Señor, maestro, maestro, ¿no ves que nos estamos hundiendo? Y a veces en nuestros enojos es como, no, Dios, ¿no estás viendo lo que me está pasando? Por ahí no se lo digo, pero con mi accionar parece que le estuviera diciendo eso. ¿No ves que me estoy hundiendo? ¿No ves que no me salen las cosas? ¿No ves que estoy mal? ¿Y yo qué estoy haciendo? Le dije a Dios, y repito, no es que Dios no sepa lo que nos pasa, pero nosotros tenemos que buscar la ayuda. Nosotras tenemos que buscar esa ayuda. El consuelo, la guía, la orientación, lo que necesitemos en ese momento. Fíjense que el versículo 41 termina, empieza diciendo, ellos estaban muy asustados. Yo estoy leyendo de Reina Valera contemporánea. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Todavía no habían puesto toda su confianza en Dios, estaban conociendo al Maestro, podemos decirlo de esa manera, o estaban dudando. Pero esta es una linda manera o oportunidad que tenemos nosotras en esta tarde para que podamos abrir nuestro corazón. Yo sé que si le preguntara a cada una de ustedes, y muchas me van a decir, el tema es que se nos acaba el tiempo, y no todas pueden hablar, pero las que se animaron a hablar dijeron muchas. Yo quiero saber,
Muchas dijeron que bueno, por ahí no podían hacer las mismas cosas que antes, que tuvieron que pasar por momentos de soledad, por distintas cuestiones, y todas esas cuestiones Dios las conoce. Pero lo importante, y aunque parezca reiterativo, es que nosotros podamos ir siempre a Dios. Hoy podamos ir a Dios. No importa si yo fui el día de ayer. No importa si ayer estuve con Dios, buscándole, hablándole, contándole mis problemas, mis cosas. ¿Y hoy qué? Tengo que buscar a Dios a cada instante de mi vida. Por supuesto que bueno, tengo que descubrir cuáles son esas herramientas que tengo, cuáles son las que no tengo, cómo hago para enfrentar la adversidad, los problemas, todo lo que esta cuarentena me genere, u otros problemas que pueden estar surgiendo. Porque la cuarentena es lo que hablamos hoy. Hoy en día se habla de esto, ¿no? La pandemia, efectos de la pandemia, efectos del coronavirus, los efectos que nos traen nuestras emociones y demás. Pero hay otras cuestiones, hay otras situaciones en nuestra vida. No es solamente eso. Bueno, ¿cómo estoy enfrentando? Hoy en día está de moda pasar por ansiedad. Hoy en día se habla mucho de ataque de pánico, que serían los ataques de pánico, serían todas esas sensaciones en el cuerpo, ¿no? Miedo a morirse, miedo a desaparecer, a enfermarse, a contagiarse, sensaciones de, no sé, náuseas, sensaciones, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero, ¿qué hago con eso? Me quedo, bueno, me quedo así porque está de moda. ¿Qué hago con todo eso? Entonces, quiero animarlas a esto, ¿no? ¿Dónde está tu confianza hoy? ¿Dónde está tu fe? ¿La podés poner en práctica? ¿Realmente estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Estás aprendiendo a depender de Él en esta cuarentena? ¿Solamente de Él? ¿O estás dependiendo de tus propias fuerzas, de lo que podés hacer? A ver, ¿cuánto puedo resistir en esta cuarentena? Y así se nos van a acabar las fuerzas. Necesitamos de Dios. Y alguna de nosotras puede decir, bueno, pero yo ya lo tengo a Dios, ¿qué más? Tengo que seguir buscando, tengo que seguir aprendiendo, tengo que aprender a depender más todavía. Más, cada día más. Y no es algo que se termina, sino que sigo avanzando, sigo creciendo. Y mañana tal vez tengo que enfrentar otra situación, supongamos que tenga que enfrentar algo nuevo, y ahí también voy a tener que aprender. Entonces, ¿qué hago con esta ansiedad? Esa ansiedad que no me deja ser. La ansiedad hace que todo el tiempo yo esté preocupada, que todo el tiempo me esté haciendo la película. No me deja estar tranquila. Me crea toda una sensación de nerviosismo. En una palabra, no me deja vivir en paz. Entonces, ¿qué hago con esa ansiedad? Algunas personas son un poco más ansiosas que otras. Hay personas que esperan, sí, que quieren, que esperan que las cosas sucedan ya, que todo se resuelva ya, y entonces todo el tiempo se están maquinando y pensando. Y bueno, necesito reposar en Dios, que Él me traiga la calma, Él me dé la calma, la paz. Porque así, bueno, no voy a poder. Entonces, fíjense que acá
Hay una pregunta que Jesús le hace a los discípulos. ¿Dónde está la fe? Y hoy nos pregunta a nosotros, ¿dónde está la fe? Bueno, es algo, yo no les puedo responder, pero es una respuesta que ustedes tienen que encontrar ahí junto a Dios, ahí en ese hablar con Dios. ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué les parece si oramos? ¿Sí? Las veo muy pensativas. Bueno, vamos a pensar juntas, pero con Dios. Ustedes, cada una de ustedes con Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, cerremos nuestros ojos para no distraernos y le pedimos a Dios, cada una piense que está haciendo esta oración a solas con Dios. Entonces le pueden decir, querido Dios, vos que conocés todo de mí, que sabés absolutamente todo. Como dice un salmo, conocés mi sentarme, mi levantarme, absolutamente todo, Señor. Te pido que examines mi vida, mi corazón, porque yo te necesito. Hay muchas sensaciones, muchos sentimientos, distintas conductas que se despiertan a partir de la ansiedad, Señor. Hay momentos que me siento preocupada, demasiado preocupada. Parece que mi cabeza volara, mis pensamientos volaran, porque me empiezo a imaginar un montón de cosas. Como se dice comúnmente, a hacerme la cabeza. Y pienso y pienso y pienso tantas cosas que a veces no puedo dormir, de tanto que pienso. O a veces me hago tanto problema, me aflijo. Y todas esas cosas que pasan por mi cabeza, por mi mente, y que se llama ansiedad, me genera cada vez más ansiedad. Y después empiezo a angustiarme y aparecen sensaciones dentro mío, angustia, que no puedo manejar. A veces estoy triste, a veces demasiado triste. Estando con mis seres queridos me siento sola. Me siento nerviosa, afligida. Y a veces siento algunos síntomas como náuseas, un dolor en el estómago, palpitaciones, dolor de cabeza, contracturas. Y no sé, te podría nombrar muchas cosas más, Señor, pero vos conocés, vos sabés de lo que te hablo. Y sabés que yo no quiero sentir todo esto. Hasta a veces tuve miedo de morirme, miedo a desaparecer, a enfermarme, ya que estamos pasando por esta enfermedad, este coronavirus, esta pandemia. Sentí pánico de que mis hijos, mis seres queridos se queden sin mí, o yo perder a uno de mis seres queridos. Señor,
vos que conocés todo, sabés lo que yo necesito. Y quiero decirte que no solamente tal vez me aparecieron estas cosas ahora, que estamos en esta situación de cuarentena, sino yo ya venía de antes con todo esto, porque ya mi forma de ser es como muy así, como muy ansiosa. Y por eso yo en esta tarde quiero dejar esta ansiedad en tus manos. Esta forma de manejarme en mi vida la quiero dejar en tus manos. Ya no quiero ser así. Porque quiero aprender a confiar y saber que vos me vas a ayudar a salir o a resolver cada una de mis situaciones en la vida. Por eso pongo mi confianza, pongo la fe en tus manos. Tu palabra dice que si mi fe fuera como un granito de mostaza, tan solo como un granito. Y yo quiero empezar a ejercer la fe. Abro la puerta de mi corazón, abro mi vida a vos, Señor. Quiero que me enseñes, que me sigas enseñando. Pero como te decía al principio, te pido que me examines. Y si hay algo mal que no está hay algo mal que en mi vida, hay algo que no está bien en mi vida, te pido que me lo muestres, porque yo quiero tomar esta decisión de dejarlo en tus manos. Quiero aprender a vivir a tu agrado. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas para seguir adelante. Y mostrame en estos días qué tengo que dejar en tus manos, cómo tengo que aprender a manejar esta ansiedad, o estos miedos, o estas angustias, o mis problemas con mi forma de ser. Mostrame, Señor. Yo te necesito, te lo digo una vez más, te necesito. Y quiero que seas mi Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Tal vez entre nosotras haya alguien que le quiere pedir perdón a Dios por sus pecados. Y entonces voy a guiarles en esta oración. Pueden decirle, Señor, yo me arrepiento de no haberte buscado antes, o de haberte buscado mal, o haber buscado en otro lugar. Me arrepiento de haber estado lejos. Pero hoy, Señor, abro la puerta de mi vida. Te recibo en mi vida como mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Y quiero aprender a vivir tomada de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, ¿escuchaste la oración que hicimos? Yo te pido que bendigas a cada una de mis hermanas, amigas que están hoy. Te pedimos por aquellas que están enfermas, por aquellas que no pudieron estar. Te pedimos, Señor, por aquellas que están pasando una situación de duelo también, de pérdida, de seres queridos, que estés consolando, por aquellas que están pasando una necesidad física, económica. Señor, que estés dándoles el sustento que cada una necesita. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Slide